A continuación presentamos Lo que dice la Biblia, con la dirección y conducción del pastor Edison Quispe Curicama, con la conducción de la hermana Maritza Sánchez. Bienvenidos. Pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está. Con pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está. Más allá, mi nombre escrito está, más allá, mi nombre escrito está, con pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está, con pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está. Feliz Navidad con Z1. Con pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está. Con pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está. Más allá, mi nombre escrito está, más allá, mi nombre escrito está, con pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está, con pluma de oro, mi nombre escrito está, escrito está, escrito está. Música para el alma. Z1. Radio Sello Anausí. Y saludanchi, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Maipi Oyakukpika, Rico Kukpika, Kikinkuna Tapi, Saludanchi, Shug Martezon, Samuskanchi, Kikinkuna Uankangapa, Kikinkuna Umpasangapa, Sinazati, Yaya Dios Paximita, Rikungapa, Yachangapa, Sinakaskamanta, Saludanchi, desde ya, Saludanchi, Tuku Uyakunata, a lo mejor, Estéreo Alausi, Sinazati, Saludanchi, Radio Z1, Sinazati, Tuku y Kaipi. Tandaya Kunata, saludanchik sinakaskamanta kakunan kachishipi. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, queridos amigos, que el Señor bendiga en esta tarde. A lo mejor está en diferentes lugares de trabajo, ¿no? A lo mejor algunos son empleados, algunos son empleadores, algunos son a lo mejor en el ámbito administrativo, entonces también en el ámbito eclesial, los pastores, los líderes, los diáconos. Muy buenas tardes, otro programa más, aquí, ¿qué dice la Biblia? ¿No? ¿Qué dice la Biblia en Radio Z1? Y también hemos venido con mi hermana Maritza Sánchez, ella también va a estar saludando en este momento, en esta hora. Muy buenas tardes conmigo y hermana Maritza, su lugar. Muy buenas tardes a cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan esta linda emisora, ¿verdad? Radio Z1, entonces por lo cual en esta precisa tarde a 3 días de diciembre, ¿verdad? Ya como verán, un año más que se va y un año que se viene, ¿verdad? Entonces una vez más acompañándole este martes junto a ustedes, a cada uno de ustedes, tanto también saludando, ¿verdad? A cada uno de
aquellos amigos, amigas que escuchan esta emisora Radio Z1 en el lugar que se encuentren, su trabajo, a lo mejor en el campo, donde quiera que ustedes se encuentren, que el Señor grandemente les bendiga, y una vez más estamos aquí para aprender acerca de los dones, ¿verdad? Acerca de los dones. ¿Qué serán los dones, verdad? ¿Acaso el don será algo que se nos da por un premio a nuestra espiritualidad? ¿Qué dicen ustedes, verdad? Como dice en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice la palabra del Señor: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, una vez más, vamos a aprender acerca de este tema, que el Señor, obviamente, algunos lo tendrán por confusión, ¿verdad? A lo mejor algunos dirán, ¿en qué momento voy a recibir ese don? ¿Quién nos da ese don, verdad? Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo una vez más, y más que todo, pues, Dios nos los regala para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos animemos unos a otros en nuestro andar diario con Jesús. ¿Qué serán los dones? Hoy vamos a aprender, pues, con nuestro hermano pastor, y después de este corte vamos a estar con las enseñanzas. Así que aliste su cuadernito, su plumita, que hoy vamos a estar también haciendo 3 preguntitas, por lo cual vamos a estar dando un obsequio la siguiente semana, ¿verdad? Entonces vamos a ir a un corte y después volvemos. Bueno, hemos estado hablando casi estos últimos martes sobre los dones espirituales dentro de la iglesia. Entonces hoy vamos a culminar, vamos a hablar. A lo mejor muchos de los que a lo mejor dirán, a lo mejor recién a lo mejor llegarán a enterar esto, pueden ver los reprises, ¿no? Está en la página de Radio Z1, allí puede usted volverlo a ver y también puede estar al tanto. Entonces, y siempre está ahí todas las programaciones que nuestros hermanos realizan aquí en la Radio Z1, y también de mi persona, la programación que dice la Biblia. Entonces vamos a ir a un corte y después volvemos con los dones espirituales en la iglesia actual. Ministerio de Alabanza, Jehová Nisi.
Feliz Navidad con Z1. Criar. Sinamikan, sinacascamantaka, yachazun, o vamos a aprender en esta linda tarde, ¿no? Sobre los dones espirituales en la iglesia. Bueno, también, por ejemplo, tenemos una enseñanza que dice, existe mucha confusión y conflicto en la iglesia de hoy acerca del asunto de los dones espirituales. Usualmente son malentendidos en tres posiciones o también mantenidas en tres posiciones. Entonces, por ejemplo, todos los dones del Nuevo Testamento están disponibles en la iglesia de hoy. Entonces podemos entender que hay alguna iglesia que dice todos los dones del Nuevo Testamento están disponibles, todos los dones. Entonces ellos manejan esa posición. Y también vemos que hay otros que dicen ningún don del Nuevo Testamento está disponible hoy. Entonces también ellos ven de un punto de vista de que ha cesado automáticamente todos los dones. Y en los otros, como de antes dije, ellos dicen que están todos los dones completitos del Nuevo Testamento. Y también en la tercera posición está que la mayoría de los dones del Nuevo Testamento está disponible hoy. Entonces allí como que va variando. Entonces vemos, por ejemplo, en este estudio, como de antes dije, tres posiciones. Entonces una posición es que todos los dones están actualmente en la iglesia, y en segundo lugar no están disponibles, lo niegan. También la tercera, la mayoría. Entonces quiere decir, cuando dice la mayoría, quiere decir que no están todos los dones activos hoy por hoy en la iglesia. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver, podemos conocer. No sé si a lo mejor mi hermana Marixa ha escuchado de esto, ¿no? A lo mejor muchos, a lo mejor tienen ese punto de vista. En la iglesia actual, muchos dicen todos están activos, otros dicen todos no están activos, otros dicen la mayoría está activo. Entonces, no sé si puede comentar algo acerca de esto. Usted a lo mejor si ha escuchado, a lo mejor usted sabe o ha oído, a lo mejor ha visto una controversia de algo parecido, ¿no? A estos tres puntos de vista acerca de los dones hoy en la iglesia actual. Bueno, hoy sí se ha visto muchas controversias, porque a veces, por ejemplo, dicen que todos los dones están totalmente así como hoy hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que todo está disponible, pero hay en ciertas partes de que todos los dones obviamente están, pero no todos están disponibles para hoy en la actualidad, ¿verdad? Entonces sí he escuchado eso en diferentes lugares, pero hoy vamos a aprender, ¿verdad, hermano pastor? De qué mismo pasa hoy en la actualidad con estos dones, ¿verdad? O con los dones, obviamente, que Dios nos ha dado, pero a veces hay algunos, por ejemplo, dirán, todos estarán activos, habrá el don. Por ejemplo, hoy en la actualidad la mayor se inclinan al don de la profecía, al don de milagros. Por ejemplo, hemos también, bueno, yo en mi caso he escuchado ciertas versiones acerca de muchas confusiones acerca en lo que es la profecía, ¿verdad? Entonces en ese aspecto también debemos de entender y comprender, ¿verdad, hermano pastor? Amén. Entonces eso es lo que vamos a ver, un punto de vista, y también vamos a estar esclareciendo, ¿no? Y bueno, acerca de los dones, bueno, nosotros vinimos a enseñar, a orientar también. Y bueno, cada persona, ¿no? También con su dogma o con su creencia, con su afirmación, pero tampoco nosotros estamos para a lo mejor minimizar o maximizar ni nada, sino que la escritura, lo que dice la escritura, como dice el programa, como dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, hay un comentario, dice, no es posible afirmar dogmáticamente con la escritura cuál posición es la correcta. Excelente. También, no obstante, algunos comentarios son pertinentes y pueden ser
útiles. Pues vamos a ver, por ejemplo, de la posición número 1, de lo que dije que todos los dones hoy están disponibles. Dice, esta posición tiende a olvidar la naturaleza provisional. La provisional por un cierto tiempo y el propósito de algunos dones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, aquí dice, niegan, dice, esta posición tiende a olvidar la naturaleza provisional. Recuerden que el Espíritu Santo también actúa provisionalmente, entonces eso es lo que ellos niegan, que tal vez a lo mejor un don pudo haber sido o puede ser que era provisional para ese tiempo. Y también dice, no se puede encontrar en todas las iglesias el ejercicio de todos los dones. Y también, por ejemplo, esto podemos decir que algunos dicen todos los dones hoy hay disponible. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar eso, por ejemplo, en una iglesia debe existir todos los dones, pero no toda la iglesia va a tener los mismos dones que la otra iglesia tiene. Entonces, por eso también a veces la controversia, ¿no? Entonces, muchos dicen, por ejemplo, ustedes son, a lo mejor, dice, todavía aún no han conocido nada porque no saben discernir. Pues, y a veces yo sí he escuchado ese comentario que dice, ustedes no saben discernir ahora. Pero ese don de discernimiento puede ser que en esa iglesia no exista, pero en la otra iglesia exista. Entonces, eso es lo que dice el primer punto de vista cuando dijimos que todos los dones hoy está disponible. Puede ser, pero no en la misma iglesia, todos, y tampoco olvidar la naturaleza provisional. Entonces, eso es lo que podemos ver acerca de la primera posición, que todos los dones están disponibles hoy. Y también la segunda posición, podemos ver que ningún don está disponible hoy. Como de antes dije, esa es la segunda posición. Y bueno, en este punto de vista dice, esta posición ignora que algunos dones fueron dados a la iglesia para su edificación y que existen aún. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ellos también ignoran que algunos dones fueron dados a la iglesia para su edificación. Entonces, existen ciertos dones principales que debe haber en la iglesia para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, vamos a ver uno de los puntos, por ejemplo, el don de la enseñanza. Debe existir en una iglesia el don de la predicación, así entonces debe existir en una iglesia, porque si no, ¿cómo podemos ser edificados? Y también, por ejemplo, en la misma posición dice, ignoran la clara evidencia de algunos dones hoy, exactamente, porque hay a veces que nosotros decimos, ¿habrá o no habrá? Esto no hay, esto me ha enseñado que ha dicho que no hay, entonces así. Y también dice, sostiene que los creyentes, todos los creyentes deben servir en la iglesia usando sus talentos naturales en el poder del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, como la otra vez dije, el talento, don, es muy separado. Entonces, muchos dicen, los talentos deben ser consagrados para el Señor y simplemente servir así. Entonces, puede ser que un buen cantante comience a servir bien bonito cantando en ¿qué? En la iglesia, pero no es guiado por el Espíritu Santo, sino también ellos como que ¿cómo le puedo decir? De que ellos justifican que es algo espiritual, pero solamente es un talento. Entonces, eso vemos en la posición número 2, que ningún don está disponible hoy. Como puede o no puede también, ¿verdad? Amén. Y vemos también la tercera posición. Como antes dije, bueno, eso puede ser las preguntas. La tercera posición dice, la mayoría de los dones están disponibles hoy. Entonces, allí como que no se niega, sino que dice la mayoría. Por ejemplo, en el primero dijo, todo hay. En lo segundo, pues dice, no hay todo. En la tercera, la tercera posición es que la mayoría. Entonces, pero ciertos dones cesaron, eso quiere decir. Entonces, por ejemplo, dice, la tercera posición dice, esta posición afirma la naturaleza y el propósito de algunos dones como señales temporales. Sin embargo, confirma la mayoría como dones permanentes. Por ejemplo, allí ya vamos viendo dones temporales, dones permanentes. Entonces, los dones temporales, los temporales, claramente, como dice en el diccionario,
es cesado. Ese es cesado. Entonces también, por ejemplo, otro de los puntos dice, esta posición presenta, por ejemplo, vamos a ir al texto, ¿no? En 1 Corintios 13, 1 al 13, que dice, a ver, dice, como evidencia de algunos dones fueron temporales para la fundación de la iglesia. Entonces allí, por ejemplo, podemos ver apóstol Pablo describe, ¿no? Ciertos dones en la iglesia de Corintios, pero también tenemos que siempre presentar lo que algunos dones fueron temporales para la fundación de la iglesia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, para poder seguir continuando, ¿no? Si me puede leer, ¿no? 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1 hasta el 13. Todo el capítulo 13. Bueno, 1 Corintios capítulo 13 dice la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia ahí o si no tiene descargado su teléfono, vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que también la palabra nos enseñe a cada uno de nosotros, no porque nosotros por nuestro saber o porque hemos escuchado por ahí estamos hablando, ¿verdad? No, sino porque la palabra de Dios también nos respalda, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Por ejemplo, en mi versión dice, por ejemplo, dice en el capítulo 13, versículo 7, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, en el versículo 8, dice, en mi versión, lenguaje actual, dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidas y el conocimiento especial se volverán inútiles. En su versión dijo, cesarán. Pero el amor dura para siempre. Entonces, por ejemplo, ahí está más claro que el agua de cristal, ¿no? Entonces, ciertos dones puede cesar porque son temporales. Y también tenemos que también mantener en el punto número 1, como de antes dije, puede suceder también en el caso de edificación de la iglesia, pero no siempre, sino temporal. Y también siempre hemos sostenido eso de que si Dios quiere, si Dios no quiere, no se puede. No se puede. Y en la misma posición, número 3, podemos hablar, dice, esta posición afirma que la presencia del Espíritu Santo morando en los creyentes y la Biblia completa eliminan la necesidad de ciertos dones. Por ejemplo, hay mucho que tenemos que ver, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y también ya sobre la llegada del Espíritu Santo, y hoy por hoy ya la Biblia en manos de cada creyente. Entonces ciertos dones ya no es necesario, dice en este comentario. Y también vemos, por ejemplo, otro de los comentarios dice, según esta posición, la historia de la iglesia parece confirmar la desaparición de ciertos dones. También mire entonces ese comentario. Y también vemos, dice,
Con excepción de Primera de los Corintios, ningún otro libro posterior al Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a buscar y a ejercer ciertos dones. Entonces, la mayor parte donde Pablo exhorta, ¿no?, a los corintios que siempre tiene que estar buscando los dones, pero también habla, dice, siempre también busquen, hay algo más. Por eso en el capítulo 13 dice ¿de qué me sirve todo si no hay amor? Entonces Pablo dice, todo es bueno, todo don tienen que tenerlo, pero hay algo más. Entonces habla del amor. Entonces también, estas tres posiciones, ¿no? Primera posición ¿cuál era la primera posición? Sí, no sé si hayas anotado, ¿no? Todos los dones están disponibles. O sea, esa es la posición, el pensar de ciertas personas. Y también la segunda posición es ningún don está hoy. Y también la tercera posición es que la mayoría de los dones existen hoy. Entonces, mire, hay esos puntos de vista y nosotros, como de antes dije, no estamos en contra de alguien. Van a decir que no, que ellos hablaron, no, pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros le mostramos la Biblia, 1 Corintios 13, 1 al 13, habla claro cuando dice que cesarán, y en mi versión dijo se acabarán, serán inútiles, pero algo va a permanecer por siempre. Entonces no sé si algo puede comentar por estas tres posiciones que hemos hablado a lo mejor hoy. Y bueno, las horas pasan, ¿no? Las horas pasan para seguir avanzando, ¿no? De las tres posiciones que hoy hemos, comandante estaba dando un comentario, ¿verdad? Bueno, algunos tienden más en la tendencia de la profecía, ¿verdad? Hoy en la actualidad muchos tienen esa confusión. Bueno, al respecto, yo también a mí me ocurrió una experiencia, ¿verdad? Cuando yo tenía, creo, 18 años, había una campaña, y bueno, en ese momento estaba dentro de un ministerio que era el ministerio de coro. Yo especialmente estábamos en esa campaña y habían invitado a un pastor, ¿verdad? Un pastor decían era profeta, no me acuerdo el nombre del pastor. Y ya en el momento de la oración, después de dar el mensaje, todo estaba bien. Después de dar el mensaje, ya a la última hora, el pastor llama y todos dice, vengan que nosotros queremos orar por usted. Entonces empieza a llamar y bueno, en eso yo tenía ya 18 años, obviamente ya yo había aceptado a Cristo a la edad de 16 años y me bauticé a los 17 años. Entonces, por ende, el pastor como llamaba, bueno, en ese momento estábamos en una oración, cuando de pronto el pastor dice, el Señor te quiere bendecir, dice, levanta tus manos y verás, dice, la bendición que Dios dará en tu vida. Y todos en ese momento empezábamos, obviamente hasta yo, levantar las manos, ¿verdad? Porque estábamos en una oración, cuando uno está en el Señor, empiezas a sentir algo, en una íntima comunión con el Señor en ese momento. Y cuando en ese momento este profeta dice, levanta tus manos, y era casi 45 minutos, casi una hora en oración, y empieza a bajarse de la tarima, el profeta, empieza a bajarse de la tarima y empieza a tocar en la cabeza, empieza a soplar, y a mi alrededor llorando siento que una hermana, me va jalando la blusa con todo, ¿verdad? Entonces yo cuando estaba orando en ese momento, viene y se acerca hacia mí y empieza a tocarme también a mí, pero yo no me caigo. Y el profeta seguía insistiendo, pero yo oraba dentro de mí con el Señor, pero yo no me caí. Y en eso, cuando ya después, en vista de que yo no me caía, yo empezaba, bueno, la mayor parte, habían ciertas personas que se caían, pero había ciertas personas que no se caían. Pero ese profeta nos dijo, bueno, que ustedes están llenos de demonios. Y después nos decían, alcen sus manos, verán que sus manos están llenos de escarchas.
bueno, algunas hermanas tenían la mano lleno de escarcha, de brillo, pero obviamente ya cuando se terminó la oración en sí, y bueno, en ese momento yo estaba recién encaminando en los caminos del Señor, me salí confundida, Pastor Day. Yo llegando a la casa me puse a pensar y dije, Señor, verdaderamente yo soy salva. Verdaderamente, si ya no tengo escarcha en mis manos, quiere decir que mi vida no será próspera durante mi tiempo de años, no va a ser próspera, mi vida va a ser de maldición, porque en sí nos hizo ver eso. Pero después, cuando empecé a estudiar la palabra del Señor, el Señor me mostraba diariamente que en el momento que yo acepté a Cristo, yo ya fui salva. Y las bendiciones vienen por obediencia. Y no es porque uno lo dice, bueno, ven y si tú das esto, Dios te da el doble. Sino hemos aprendido y siempre en la Biblia nos dice que para obtener la bendición más allá de las cosas terrenales, el Señor nos bendice bajo la obediencia que nosotros damos también en nuestro ámbito espiritual, pastor. Esa Amén. fue una de las Entonces, experiencias que yo pasé acerca de eso. Y bueno, pues y hay muchas confusiones acerca de eso, pero así como usted dice, hay cierto tiempo, tales dones, ciertos tiempos para ciertos tiempos y para cada ocasión. amén. Entonces, hoy por hoy vamos a ver, por ejemplo, sobre los dones que fueron temporales. Y con eso no podemos decir que hoy no existe, sí existen, pero no es lo habitual, no es lo habitual, no es de estar viendo en cada iglesia como un tiempo que podemos decir que con los coros pasan a cantar y que ya bueno, cantan, no es del tiempo de decir que bueno, que aparezcan los profetas y comienzan a profetizar, que aparezcan tales personas, entonces comienzan a hacer todas las veces que ellos quieran, Claro. no, entonces puede ser, porque para Dios no es nada imposible, pero no es lo habitual. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, dice en Hebreos 1:1, versículo 2 también, habla de que, por ejemplo, hace ver de que nuestros de los antepasados, dice, anunciaron de distintas formas o confirmaron la palabra de distintas formas, entonces fue para edificación. Entonces también podemos ver que, por ejemplo, en este entonces también muchos dones de lo que nosotros a veces hablamos o anhelamos, por ejemplo, los dones hoy en tiempo son anhelados, los ciertos dones, ¿no? ¿Quién no quiere tener el don de la profecía y más quieren de esto? Y también quieren, dice, los dones del discernimiento del espíritu y todo. Entonces, bueno, hay que ver qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? A ver, en Hebreos 1:1, ¿qué dice? A ver, la En palabra el libro Dios. de Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Y también, por ejemplo, podemos ver Judas, capítulo, no, versículo 3. ¿Qué dice en el libro de Judas, versículo 3, acerca de también de que muchos pueden ser, como de antes dije, temporales? Entonces eso es lo que nosotros a veces no entendemos y queremos que en una iglesia haya todos los dones o también a lo mejor todos tener muchos dones. Entonces más nos basamos en eso. Y bueno, de antes yo estaba viendo un comentario en el Facebook, dice, ¿de qué sirve tener don? Bueno, con eso no vas a llegar al cielo. Bueno, tenemos que entender que el don viene a través de aceptar a Cristo Jesús. Entonces, uno que ha aceptado a Cristo Jesús, entonces tiene el don. Entonces, no es para llegar al cielo, pero como de antes dije, es para trabajar, para recompensa. Entonces, ¿qué dice? A ver, Judas, versículo 3, a ver. En el libro de Judas, verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que te tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ver, aquí entonces, por ejemplo, habla de que una vez ha sido dado a los santos, entonces quiere decir que la otra vez también
da a muchos, Dado entonces va Y esto algunos- no es aquí solo temporal, sino también ya viene en los hijos de nuestros hijos. Claro, entonces, y volviendo al tema y vamos a ir, por ejemplo, dice, las manifestaciones del Espíritu fueron temporales. Podemos ver las manifestaciones, no es del ministerio, las manifestaciones. manifestación. Entonces la manifestación, por ejemplo, hoy por hoy podemos ver, por ejemplo, si usted tiene la Biblia en su casa o puede anotarlo o puede reproducir de nuevo, vemos en Santiago capítulo 1 versículos 5 a 7 el mensaje de sabiduría, donde el Espíritu Santo se manifestaba. Son temporales y eran temporales y también hoy por hoy, por eso a lo mejor usted ve un pastor que a lo mejor en una iglesia predicó excelente, enseñó excelente, pero el mismo pastor a lo mejor en otra congregación llevaron por el mismo tema, pero no fue lo mismo. Entonces también, por ejemplo, ahí entendemos que el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, pero es temporal. Entonces también vemos el mensaje de conocimiento. ¿Y por qué el mensaje de conocimiento? Porque la escritura está completa. Entonces todo nosotros lo que comunicamos a Dios, lo que nosotros expresamos a la persona de parte de la Biblia, debe ser bíblico. Y eso nosotros podemos ver, por ejemplo, en Colosenses 1:9, Colosenses 2 hasta el 3, primero los Corintios 2:10 al 16, usted puede ver también don de la fe y también entonces esos, como adelante dije, esos son manifestaciones espirituales, por ejemplo, el don de la sanidad. Por ejemplo, habla del don de la sanidad. Este don no está presente hoy. Aunque Dios continúa sanando milagrosamente, especialmente como la respuesta a la oración. Santiago 5:13 al 16, la sanidad como señal milagrosa era realizado generalmente en relación o combinación con la predicación del evangelio para autentificar tanto el mensaje como al mensajero. Entonces, por ejemplo, todo antes era algo serio, podemos decir. Por ejemplo, un profeta que no profetizaba bien, prácticamente terminaba en guillotina porque era un falso profeta. Falso profeta. Y si hoy pasaríamos al antiguo tiempo, ¿cómo terminarían muchos? En la guillotina. Y también, por ejemplo, habla de la sanidad, hablando de la sanidad, dice, la sanidad iba autentificando, dice, con el mensaje, al mensaje y al mensajero. Entonces, mire, ¿qué dice en Santiago 5:13 al 16? A ver, vamos a ver sobre el don de la sanidad, que es temporal, ¿no? A ver, vamos a ver. En Santiago capítulo 5, verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido, haga oración? ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Entonces, por ejemplo, en mi versión dice, versículo 16, confiésense los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultado maravilloso. Entonces, como antes dije, no vamos a decir que hoy por hoy Dios no está sanando. Dios está sanando poderosamente, pero no es que tenemos que buscar tener este don de la sanidad, sino que Dios a través de su palabra, milagrosamente, a través de una respuesta de la oración, Dios puede sanar. Entonces cada persona a través de la oración se puede sanar. Entonces también, por ejemplo, el poder milagroso, como podemos ver, merece el mismo comentario que el don de sanidad. El poder de Dios está disponible para todo creyente
realice obras milagrosas, según Efesios 1, 18 al 20. Entonces, pero antes, por ejemplo, hablando de los apóstoles, ellos tenían ese poder milagroso, pero hoy por hoy no todos lo tienen. Por ejemplo, muchos en esto confunden con hablar a lo mejor fuerte, con gritar, a lo mejor con humillar del altar. Y creo que la otra vez nosotros hablamos, por ejemplo, sobre los abusos espirituales, sobre los abusos de los dones. Se puede cometer en la iglesia, a lo mejor en alguna predicación. Entonces, el poder milagroso, muchos dicen eso. Por ejemplo, muchos dicen, no hay que tener miedo porque el evangelio es poder, y comienzan a hablar, es como algunos, por ejemplo, algunas personas han dicho, ese hermano habló como peor que borracho, dice, bueno, algunos dicen así. Entonces, por ejemplo, el poder del discernimiento de espíritus. Por ejemplo, el Espíritu Santo que mora en el creyente realiza milagrosamente hoy ese trabajo. Por ejemplo, antes tenían ese don. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en cada uno de nosotros. Hoy por hoy el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, es el que discierne qué es lo malo, qué es lo bueno, de dónde viene, cómo viene. Tampoco tienen todos eso, pero el Espíritu Santo es el que hace eso. Y de una forma o en particular, siempre el Espíritu Santo ha obrado en cada uno de nosotros. Y también, por ejemplo, el hablar en lenguas o idiomas extranjeros, podemos decir, este don puede ser personal, realizado en privado, pero no corporalmente para la adoración pública. Era una señal para los incrédulos. Por ejemplo, hay algo que hablar. Por ejemplo, muchos, por ejemplo, hablando en lenguas, aquí, por ejemplo, esta enseñanza dice, es algo personal, puede ser personal, realizado en privado, usted, pero no en el servicio público. Quiere decir en un culto, en una campaña, en una cruzada, en algo. No. ¿Por qué? Porque antes sí era una señal para los incrédulos. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, en Hechos, ¿no? En Hechos 2:5, no sé si puede leer, en Hechos 2:5, también vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 14:1 al 39. Bueno, vamos a ver en Hechos 2:5, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y antes, por ejemplo, se maravillaban, dice, a los apóstoles de escuchar, hablar en distintos idiomas, y personas que no sabían idiomas. Entonces era una señal. A ver, ¿qué dice en Hechos 2:5? A ver. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oiga, ahí como de antes dije, la Biblia siempre a nosotros nos enseña correcto, y siempre, yo a veces digo que en la Biblia no hay ningún error, no hay ningún error. A veces nosotros cometemos errores, pero ahí está clarito, dice, habitaban, dice, oriundos de muchas naciones. Y dice que a estos galileos, dice que oían, dice, hablar que en todas las lenguas. Por ejemplo, en 5 dice, en ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Y también, por ejemplo, en versículo 6 dice, cuando oyeron fuerte ruido, dice, todos llegaron corriendo y quedaron desconcentrados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Entonces, mire, y ellos, dice, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así oímos hablar en nuestra lengua materna. Entonces, eso, por ejemplo, hoy por hoy, si nosotros practicamos en el mundo, vamos a decir, por ejemplo, en nosotros, en los indígenas, ¿no? En los indígenas, ¿qué lengua podrá entender? Podemos entender el quichua y español, bien. También el inglés, casi ya, creo, el 35% lo pueden hablar.
Pero ya hablar en otros idiomas no hay necesidad. No lo veo necesario, no edifica para nada. Entonces, mire, entonces eso es lo que hacía, pero aquí, por ejemplo, podemos entender que aquí dice, por ejemplo, en una adoración pública han hecho esto. Pero hoy por hoy en una adoración pública mayormente estamos nosotros mismos. ¿Y qué hay de beneficio? Nada. Y también, por ejemplo, de interpretación de lenguas. Por ejemplo, las lenguas no tienen propósito real alguno en la adoración de la iglesia, pues se cuenta con el Espíritu Santo y la Biblia. Entonces nosotros, por ejemplo, comenzamos a interpretar o a entender lenguas, pero siempre, como de antes dije, siempre en la adoración pública no, sino en lo privado. Nosotros entendemos, a veces, por ejemplo, en la Biblia mismo hay muchas partes que a veces no podemos comprender fácilmente, pero el Espíritu Santo hace entender, llevar al tiempo. Y también, por ejemplo, vemos ministros, por ejemplo, este es otro tema, dice ministros que por un tiempo fueron dotados espiritualmente. Ahí vemos, por ejemplo, para realizar milagros podemos ver en Moisés, también vemos en Elías, también vemos en Jesús, también vemos en los apóstoles. Entonces ellos hacían también, estaban, dice, dotados o tenían Moisés, Elías, Jesús, los apóstoles. Por ejemplo, dice en el Nuevo Testamento los apóstoles fueron concebidos poderes milagrosos para establecer la iglesia y demostrar su relación directa con Jesús, porque sin señales no creía. Los apóstoles, el oficio del apóstol fue temporal y fundamental para la colocación de los cimientos de la iglesia. Después de que Judas fue reemplazado, no fue señalado sucesor alguno, quiere decir que no hay. Entonces, por ejemplo, el domingo me estaba enseñando en un seminario y los hermanos me preguntaron, por ejemplo, estaba hablando en la Biblia los 5 ministerios: apóstol, profeta, pastores, entonces maestros, evangelistas. Entonces me dijo, ¿y cuál es el rol del apóstol? Entonces yo personalmente tuve que decirle que, por ejemplo, el apóstol en el antiguo, no, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, vemos a los apóstoles fundar iglesias, capacitar, dirigir, dejar y fundar otras iglesias, capacitar, equipar y dejar, fundar iglesias. Eso era el trabajo de los apóstoles. Entonces yo digo, si hoy en este tiempo a lo mejor hay personas, hay pastores que fundan iglesias, capacitan y lo dejan, fundan iglesias, capacitan y lo dejan, pero no a base de división, sino yendo al campo blanco, funda iglesia, capacita y equipa, tiene la función de un apóstol. La función, no el título, sino la función de un apóstol. Y también me dijo, ¿y qué hay de los profetas? Yo le dije, aquel que habla de la palabra de Dios real, conciso, sin a lo mejor menguar ni una palabra, sino directa, con un corazón de edificar a la otra persona, tiene la función del profeta. ¿Por qué? Porque él está, a lo mejor los profetas prevenían algo, Dios hablaba y exhortaba a la gente, y hoy por hoy también hay muchas personas, hay muchos pastores, hay muchos ministros que hablan de la palabra sin poner sus propios criterios, ni a lo mejor podemos decir no manipulando, sino directo, simplemente con las palabras de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y toca el corazón. Y ellos no son necesarios a lo mejor de decir hasta que pase uno, hasta que pase el otro, el último que está parado atrás. No, sino que la palabra simplemente va con el Espíritu Santo y lo convence, y el Espíritu Santo hace esa obra. Entonces yo le digo, tales personas, no el título de profeta, sino tienen la función de un profeta, la función de un apóstol. Y bueno, los pastores, bueno, ya conocemos hoy por hoy, pero también muchos pastores pueden ser nombrados pero no tienen la función, o muchos líderes tienen la función pero no son pastores. Y también los evangelistas, muchos tienen esa función evangelística pero aún no tienen el nombramiento, no son nombrados, no son también los maestros.
le gusta, tiene esa función de la enseñanza. Por ejemplo, los maestros que enseñan en la escuela dominical tienen esa función de enseñar. Si es bueno enseñando y también algo espiritual, tienen esa función. Entonces, pero muchos no tienen ese nombramiento o algo por el estilo. Entonces, eso es algo a hablar hoy por hoy. Entonces, bueno, vemos también que hoy por hoy existen, ¿no? Voy a nombrar por el honor a tiempo, ya vamos a ir por el honor a tiempo, vamos a nombrar, por ejemplo, el don de la profecía en cierta forma, como delante dije, pero no hay el predecir el futuro, sino el expresar verdaderamente la palabra de Dios. Y también hay el don de la ayuda. Entonces, pues, hay muchos necesitados en medio de la sociedad, en medio de la iglesia. El don de la administración para administrar bien la casa de Dios. El don del evangelismo que no debe faltar en una iglesia o en una organización. El don de pastor, el don de la enseñanza, el don de servicio, que trabaja ministrando, directo, sirviendo también. El don del estímulo, el don de la ofrenda, el de liderazgo, de misericordia. Entonces, así, hoy por hoy, hay que seguir trabajando en la iglesia actual. Entonces, ese es más que todo, hemos estado aprendiendo durante estos martes sobre los dones espirituales, y ya otro martes que, si Dios nos permite, vamos a traer otro tema, y así mismo vamos a estar hablando por 4 o 3 martes, si Dios Todopoderoso nos ayuda, ¿no? A lo mejor hoy por hoy, por la energía, estamos a lo mejor allí sufriendo, pero si todo es posible con Dios. Entonces, eso es de mi parte. Bueno, agradecido a cada pastor, a cada líder, a cada oyente, a cada familia, a cada hermano, a cada amigo, en diferentes lugares que ustedes están escuchando, no dejen de escuchar Radio Z1, no dejen de escuchar la palabra de Dios, no dejen de orar, no dejen de leer la palabra de Dios, y no dejen de asistir a su casa de oración. Entonces, conmigo, hasta la próxima, me despido, ¿no? Y también mi hermana Marixa, vamos a despedir porque ya a las 5 se nos va la energía. Muy buenas tardes conmigo, mi hermana Marixa, su lugar. Así es, yo solamente les voy a hacer 2 preguntas, ¿verdad? 2 preguntas para que ustedes las puedan contestar, ¿verdad? El primero que conteste esas 2 preguntas, pues va a obtener un premio, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: mencione 5 ejemplos de dones que nos son dados por Dios, o sea, que Dios nos ha dado, o sea, 5 ejemplos de dones. Y al mismo tiempo también mencione 3 versículos bíblicos acerca de lo que está hablando de los dones, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas. Entonces, por ende, desde ya se nos va a terminar la luz también. Bueno, pues, en antemano me despido con cada uno de ustedes una vez más. Que el Señor les bendiga grandemente, y todo lo que hoy hemos estado aprendiendo, pues, haya sido de provecho para cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor algunos tendrán en confusión: ¿para qué los dones, verdad? Pero si Dios nos los regala, ¿verdad? ¿Para qué nos regala Dios ese don precioso? Para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos caminemos unos con otros en nuestro andar con Cristo Jesús. Entonces, por ende, amado hermano, amigo, siga adelante en los caminos del Señor, y nos vemos el próximo martes. No dejen de sintonizar la radio Z1. Ese niño tiene que nacer y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Feliz Navidad con Z1 1400 AM. Estéreo Arauzí. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones.
al mando con la música cristiana. Es complacido por Z1. Z1 1400 AM.